Muy buen día, tengan todos ustedes, alumnos de bachillerato pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Mi nombre es Abner Esli Rojas Calva. Hoy vengo a hablarles acerca de un tema perteneciente a la materia de propedéutico de Ingeniería y Ciencias Básicas, conocida como análisis de macromoléculas y sus equilibrios ácido-base. El tema de los que les voy a mencionar el día de hoy parte de un objetivo general, el cual es desarrollar conocimientos importantes de diversos procesos de la vida en función a la transformación de la materia presentada. ¿Okay? El fin concreto es profundizar un poco al alumnado y encaminarlo hacia el área de químicas. Ok, vamos a empezar a hablar acerca del tema que nos corresponde el día de hoy, que es teorías, partiendo de esta breve introducción. ¿Qué es una teoría? Aquí les presento en la diapositiva una diferenciación acerca de la definición de teoría y ley. Si podemos ver en la parte verde, se puede visualizar que ambas conclusiones del método científico parten de basarse en una hipótesis. Esta hipótesis debe de ser sustentada, en el caso de la teoría, como su nombre lo dice, en bases científicas más que en bases prácticas, a diferencia de su contraparte que sería la ley. Ahí pongo dos ejemplos muy particulares. Estamos hablando de la teoría de la evolución y la ley de la gravedad, en el cual la principal diferencia entre estas es que la teoría está sustentada en bases científicas, teóricas, vaya la redundancia, pero no puede ser replicada a grandes escalas o repetida, ¿no? A diferencia de la ley de gravedad, que en todas las partes donde se rige esta ley de gravedad, llamémosla la Tierra, puede ser replicada y comprobada a la vez. Para lo siguiente, que es las teorías encaminadas hacia la clasificación del primer bloque que representa los ácidos y bases. ¿Okay? Empezamos con la primera teoría, que fue postulada por Svante Arrhenius en 1884. Él decidió clasificar los ácidos y los bases de acuerdo al tipo de ion que se libera o que se forma en la reacción de disociación del agua. ¿Okay? Un ácido de Arrhenius, definido concretamente, es cualquier especie que es capaz de aumentar la concentración del ion hidrógeno o el protón en una solución acuosa. Ahí presento la reacción de disociación de un medio ácido, en ejemplo. Si podemos ver y clasificarla en términos de ecuaciones químicas, podemos ver que corresponde a una reacción de síntesis inversa o de descomposición simple, ¿no? En cuyo caso podemos percatarnos también que no se contempla al agua como un reactivo. ¿Debido a qué? Debido a que estamos empleando la disociación del medio ácido, de la especie ácida, en un medio acuoso que damos por sentado que es agua, ¿no? Tenemos un ejemplo del ácido clorhídrico, el cual se disocia o se rompe en el ion hidrógeno o el ion hidrógeno, perdón, y el ion cloro negativo, ¿no? Que sería su contraparte. Pero ¿qué sería lo correcto, el término correcto a emplear? ¿El ion de hidrógeno o el ion hidróneo? Ok, en este caso el término completo sería el ion hidróneo. ¿Por qué? Porque el ion hidrógeno, denominado protón, se encuentra hidratado en la solución, formando lo que es el ion hidróneo en términos prácticos. Aquí tenemos presente la reacción de disociación del agua, en el cual el ion hidróneo o el ion hidrógeno pierde el electrón debido a su baja electronegatividad que posee. Al disociarse en el agua, lo único que va a hacer integrarse mediante un enlace covalente coordinado, ¿no? En donde ¿quiénes actúa como donante? Bueno, el oxígeno de la molécula del agua actúa como donante, incorporando el par de electrones necesario para que se una al hidrógeno, dándole un carácter positivo a la molécula. Aquí lo podemos ver de una manera más ilustrativa, en términos de ese campo de electronegatividad. Si vemos, la molécula del agua posee una mayor campo de atracción o electronegatividad debido al par de electrones libres del oxígeno. En el caso del ion hidróneo, pues al poseer esa carga o estar cargado positivamente,
el carácter electronegativo lo pierde, ¿no?, por completo. Entonces él tiende a asociarse a cualquier elemento que tenga mayor electronegatividad y sea capaz de donarle ese par de electrones, ¿no? Ok, aquí tenemos las dos reacciones evaluando el mismo comportamiento del ácido bromohídrico. Podemos ver la reacción completa, en donde se considera el agua como uno de los reactivos participantes de la reacción. Al final de cuentas, el agua influye en nuestra reacción base, ¿debido a qué? Debido a que actúa como base coordinada o base generando el contraión en nuestros productos, y que nos da pues mayor precisión en el balanceo de esa ecuación al final de cuentas y mayor información. Muchas veces se usa la ecuación de la parte de abajo con términos más rápidos y más fáciles, simplificando, y se sobreentiende que se produce un ion con carga positiva y un ion con carga negativa como producto de la disociación ácida que presenta ese ácido. ¿Okay? Lo mismo reacción se representa en términos de base. A diferencia de la definición del ácido, en este caso, la especie que aumenta su concentración en la disociación, pues es el contraión hidróxido, ¿no? Entonces, lo que genera una mayor producción de iones OH al disociarse. Aquí vemos algunas limitantes que Arrhenius mencionaba en su primera teoría, ¿no? Por ejemplo, vemos la reacción que se compone de una base con presencia de los OH, que posteriormente se van a disociar en la base cargada positivamente, más el OH con la contracarga, ¿no? Entonces, una de las limitantes que mencionaba Arrhenius era que el compuesto básico pertenecía, o por lo regular siempre pertenecía al grupo 1 y al grupo 2 de la tabla periódica, cosa que más adelante vamos a lograr complementar con las demás teorías. También mencionaba que debe de contener al menos una unidad de OHs en la fórmula química original. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahí tenemos el hidróxido de sodio, entonces se disocia tal cual la reacción ejemplificada en la parte superior. Tenemos el sodio con carga positiva, debido a que adquiere el protón, y encontramos el contraión, que sería el ion hidroxilo, ¿no?, presente. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un ácido orgánico? ¿Okay? La presencia del grupo OH se va a anular en este caso, ¿no? Si vemos la cadena principal del metilamina, no genera el reactivo básico, no es el que está generando ese OH, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es una reacción que genera tanto una base coordinada débil y un ácido coordinado aún más débil, ¿no? No se adapta tal cual a la definición que maneja Arrhenius anteriormente. ¿Okay? Aquí menciono la teoría, o lo que mencionaba Arrhenius acerca de cómo se llevaba a cabo la reacción entre un ácido definido por Arrhenius y una base que complementaba esa definición, ¿no? Entonces, en términos generales, él decía que un ácido de Arrhenius más una base de Arrhenius generaban como producto agua y sal. Aquí podemos ver ejemplificadas algunas reacciones alguna reacción que genera ese tipo de comportamiento y producto. Por ejemplo, tenemos el ácido fluorhídrico en presencia del hidróxido de litio. Tenemos las dos reacciones de disociación que ocurren paulatinamente o ocurren al mismo tiempo. Mientras se disocia el ácido en el protón y el contraión, igual de la misma manera la base se va a disociar. ¿Qué rescatamos de aquí? Bueno, el protón y el contraión o el ion básico generan una reacción espontánea al disociarse, generando lo que es la formación de agua como producto. Y adicionalmente el ion fluoruro y el ion litio generan una unión,
una interacción directa, que sería en términos de ecuación una reacción de síntesis, de A más B igual a C, generando lo que es la sal de litio, ¿no? Así es como veía Arrhenius esta interpretación de una reacción ácido-base. Si vemos, por ejemplo, se puede catalogar como una reacción o una ecuación de desplazamiento doble, donde se mueven dos especies, cambian lugar, ¿no? Cambian su lugar. E igualmente pues se conocen como reacciones de neutralización, debido a que el ácido y la base pierden su potencia ácida, ¿no? Ácida y básica. Posteriormente vino dos investigadores que a la par, paralelamente hicieron grandes aportaciones en 1923, Thomas Lowry y John Brewster, quienes principalmente centraron su investigación en por qué un ácido fuerte desplaza a otro débil de sus compuestos, ¿no? Lo mismo ocurre en el término de una base. Aquí es donde se empezó a incluir lo que era, a desmentir un poco o a complementar la definición de reacción ácido-base de Arrhenius. Él veía las reacciones de ácido-base como una competición por el protón. Y aquí lo ejemplificamos de alguna manera, ¿no? Tenemos el ácido, en este caso un ácido fuerte, o el ácido de... otra cosa que mencionaba Brewster y en colaboración con Lowry es que sus reacciones las llevó a cabo con ácidos y bases fuertes. Entonces empezamos a ver un poco el término de disociación completa y disociación parcial. Entonces aquí manejamos un ácido, como vemos se combina con lo que es la base o el agente básico o de carácter básico, formando una sustitución simple, una reacción de sustitución simple, en el cual se forma una base conjugada y un ácido conjugado. ¿Cuál es la característica de esos? Bueno, principalmente intercambian lo que es el término de acidez y basicidad, y también tenemos como producto ácidos más débiles, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que las cargas se ven modificadas. Tenemos aquí una primera reacción. ¿Qué podemos ver? Bueno, primero, como ya les mencionaba, los ácidos fuertes en agua generan una disociación completa, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, pues generamos esta disociación completa del ácido clorhídrico en presencia de agua, generando lo que es el ion hidronio más el cloro con carga negativa, ¿no? ¿Okay? Aquí vemos otra reacción en la parte de abajo, es una reacción diferente, manejémosla de ese término. Pero ¿qué pasa? Bueno, en términos de química orgánica, recuerden que las reacciones suelen tener diversos enlaces, ¿no? Entonces aquí lo que se genera es una disociación tal cual, que no se ve expresada en el término general de la ecuación, pero en la parte de abajo se puede ejemplificar mediante lo que es la fórmula desarrollada de estos, ¿no? Donde vemos que generamos un ion amonio en presencia cargado positivamente y un ion cloro. De igual manera, pues igual que lo hizo Arrhenius, Brewster y Lowry, generaron su definición muy concreta, se las presento, de lo que era un ácido. Entonces, un ácido, según su definición, era cualquier especie capaz de donar un protón. Entonces diferencia un poco, recordando la definición de Arrhenius. Él decía que aumentaba la concentración del protón o del ion protón o del ion hidrógeno en la solución. En este caso él dice, no es tanto eso, es más tener la capacidad de liberar el protón para que la contrabase o la base lo adquiera para formarse lo que es una base conjugada, un ácido conjugado, ¿no? Como producto. Entonces aquí menciono otra vez esa parte porque era una de las partes más importantes del trabajo de estos dos científicos. Un ácido fuerte es una especie que en la solución acuosa se disocia completamente en los iones que lo constituyen. La reacción es total y prueba de ello presentamos que la flecha indica un solo sentido, ¿no? Un ácido débil no se disocia totalmente en los iones que lo constituyen. Por lo tanto, si se dan cuenta, ahí tenemos un ácido orgánico que es un ácido débil,
Y podemos ver la presencia de la doble dirección o de la reversibilidad de esta reacción. Tanto puede formar como productos las formas ionizadas de los reactivos, tanto puede generar una mezcla de esos iones con los reactivos presentes aún en menor proporción. Lo mismo ocurre en las bases. La definición de base de Bronsted and Lowry es cualquier especie capaz de aceptar un protón, lo que requiere que debe de tener un par solitario de electrones para enlazarse a ese protón. Eso es muy importante, porque si no tenemos la capacidad de generar el enlace coordinado, no se va a poder generar esa disociación, esa absorción del protón, en el caso de la base, para adquirir el carácter ácido, ¿no? Y vuelvo a presentar dos ejemplos del carácter disociativo de estas reacciones, ¿no? Tenemos en presencia una base fuerte. Entonces una base fuerte igual presentamos una sola dirección ocurre en la reacción, se disocian sus dos iones generando los iones, los dos iones en forma completa, ¿no? En cambio, una base débil no se disocia totalmente en los iones que lo constituyen. La disociación siempre es parcial, puede generar tanto en dirección a los productos o en dirección a los reactivos. Ahí coloco algunas notas, chicos, por si algunos términos es necesario retroalimentarlos, como por ejemplo investigar bases fuertes. Porque principalmente solo existe un puñado de bases fuertes y de ácidos fuertes, entonces sería cómo identificar que es una disociación completa o no. Principalmente pues ese puñado de ácidos fuertes y de bases fuertes son aquellas que generan una disociación completa. Si no está dentro de ese listado, posiblemente se genera una disociación parcial. Ok, una de las últimas aportaciones que se generó en 1938 fue uno de los científicos de mayor auge en la química, ¿no? Que es Newton Lewis. Él genera aportaciones en el caso de lo que es esta parte de las teorías ácido-base, donde se propone que no todas las reacciones de ácidos y bases implican transferencia de protones. Pero sin embargo, y puntualizando esa parte, esa contribución que ya había hecho Thomas and Lowry, siempre forman enlaces dativos o enlaces coordinados. ¿Cómo se forma un enlace coordinado? Bueno, esto ocurre cuando uno de los átomos que está formando este tipo de cadenas, proporciona, uno de los átomos que forma el compuesto, proporciona dos electrones para que se genere el enlace con otro átomo que no los tiene, ¿no? Que no tiene la capacidad para formar ese enlace. Principalmente, por ejemplo, el hidrógeno. Y de igual manera complementó la definición que ya existía en términos de ácido, profundizando o haciendo énfasis en el tipo de enlace covalente coordinado o dativo. Un ácido, según Lewis, es una sustancia que puede aceptar un par de electrones de un grupo de átomos para formar un enlace covalente dativo. Entonces, él modifica totalmente la definición que dio Arrhenius principalmente acerca de lo que era un ácido, ¿no? El ácido debe de tener su octeto de electrones incompleto. ¿Debido a qué? Debido a que si tiene todo el octeto no va a tener la capacidad para formar el enlace o adquirir un par de electrones nuevo, ¿no? Es una de las características. Y una base de Lewis es aquella sustancia que tiene pares de electrones libres capaces de ser donados para formar un enlace covalente dativo. La base debe de tener al menos algún par de electrones solitarios para ser donados, ¿no? Aquí presento la importancia de estas teorías. Principalmente Lewis empezó a profundizar un poco, a hablar acerca de cómo influye esto en la formación de una constante de disociación. Principalmente la constante de disociación nos sirve para medir la fuerza que posee una sustancia tanto ácida como básica, para
tomando como referencia obviamente otro ácido y otra base. Principalmente nos ayudan a ver la energía que se requiere o la fuerza que se requiere para romper ese enlace, ¿no? En términos de constante de disociación, pero sabemos que también es proporcional a la fuerza que se requiere para formarlo, ¿no? O la fuerza que tienen de agarre entre ellos. La constante de disociación es una medida de la facilidad con la que un compuesto se divide en los iones cuando se agrega en un solvente. Principalmente es la capacidad de, como lo dice la constante, ¿no? Es la medida de esa fuerza que se necesita para disociar una molécula en términos de una ecuación de descomposición o síntesis inversa, ¿no? Los compuestos que tienen una constante de disociación alta favorecen el lado derecho del equilibrio, es decir, la formación de iones. Entonces, a partir de esto, del término de constante de disociación, se pueden llegar a otros términos más prácticos, ¿no? Como por ejemplo, el estudio de cuáles reacciones favorecen la formación de iones en una disolución y cuáles no lo favorecen, ¿no? Entonces, en ese término, en términos de numéricos de la constante de disociación, también podemos adquirir características como el grado de acidez, el grado de basicidad de una sustancia, porque va de la mano con ese término de la constante de disociación, y más adelante veremos también que va de la mano con términos como es el pH y el pOH. Ok, por mi parte sería todo, agradezco su atención, gracias.